¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez y feliz principio de semana. Vamos a comenzar de inmediato esta emisión de Impacto Económico presentando los titulares de esta jornada. Gobierno de Venezuela presentó para el presupuesto de la Nación para el año 2020. La inversión social sigue en el centro de la gestión del gobierno del país suramericano. El análisis llega al contexto con la mirada puesta en Chile. Hoy traemos el costo económico y social de la implementación del modelo neoliberal de Sebastián Piñera. Y el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abogan por negociar un tratado comercial entre ambos países. En Economía 360 ampliamos los detalles. Las autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central de Venezuela presentaron este lunes el presupuesto de la Nación que corresponde al año 2020. El instrumento se tiene previsto la ejecución de más de 400 proyectos y la mayor parte de los recursos están destinados a la protección social del pueblo venezolano. El proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2020 fue presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, y la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez. De acuerdo a la funcionaria del Ejecutivo venezolano, el presupuesto estará destinado en su mayor parte a la inversión social. Podemos anunciar al país que el presupuesto del año 2020 tiene en su inversión social un número muy acertado de 75.9%, es decir, el 76% de los ingresos está destinado a la inversión social, al desarrollo productivo justamente. Es lo que nos ha pedido el presidente. Es un instrumento contra las desigualdades. El proyecto prevé unos 404 proyectos de desarrollo con especial atención a los servicios básicos, la infraestructura y la producción nacional. Además, aseguró que el presupuesto del venidero año estará destinado a quebrar el modelo racista impuesto en la nación por parte de Estados Unidos. Estará concentrada en economía productiva, en salud, en seguridad alimentaria, vivienda, desarrollo urbano y servicios, plataforma social patria en educación, ciencia y tecnología. Asimismo, frente a los sucesivos actos de sabotaje contra el sistema eléctrico nacional, el gobierno venezolano anunció que ha hecho inversiones por valor de casi 500 millones de euros para la recuperación del servicio. El proyecto de presupuesto contó con la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Y en Argentina, las autoridades del Gabinete Económico fijaron el plazo límite para renegociar la deuda del país a partir del próximo año. El jefe del gabinete argentino, Santiago Cafiero, dijo que en el mes de marzo de 2020 será la fecha límite que tiene Argentina para renegociar la deuda pública. El gobierno del país suramericano mantiene diálogos con distintos acreedores para renegociar los compromisos en el corto plazo, siendo uno de sus representantes más a fondo el Fondo Monetario Internacional, al que la nación debe 44.000 millones de dólares. El funcionario señala que el gobierno nacional busca resolver las cuestiones de la deuda para que encajen dentro de un programa macroeconómico sostenible. Antes de finalizar 2019, tienen previsto que el ministro de Economía, Martín Guzmán, viaje a Estados Unidos. Y el gobierno de México comenzará las labores de construcción del Tren Maya a partir de marzo del año 2020.
Para avanzar en esta obra ferroviaria, el Gobierno de México iniciará las primeras licitaciones en enero próximo y para su ejecución están presupuestados 120.000 millones de pesos. En una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a las autoridades de ese país, ofrecieron detalles sobre la consulta en las que participaron 93.142 personas de los estados Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Todo esto para dar viabilidad a este proyecto. En la votación, 93.1% de los participantes se mostró a favor de esta obra, que prevén esté terminada en el año 2024. En la consulta participó 70% de las 1.078 comunidades indígenas que estuvieron convocadas, por lo que la administración mexicana considera los resultados como una muestra del consenso. Y las estadísticas sobre la proyección en la industria de los alimentos en Puerto Rico generan preocupación en los economistas. Vamos a ver cómo estará este sector durante el año próximo. De acuerdo al economista Gustavo Vélez, la industria de alimentos y la economía del país podría continuar debilitándose a inicios de 2020. Entre los factores preocupantes que pueden alterar la industria del consumo están el recorte de $600 millones al programa de asistencia nutricional, el aumento del éxodo y el envejecimiento de la población. El especialista afirma que con el recorte de la asistencia nutricional, la industria de alimentos puede caer entre un 6 y 8%. A lo largo de los últimos años, la industria de los supermercados experimentó una contracción de 12% y los restaurantes de 4%. Esto quiere decir que en 2011 habían 3.900 establecimientos de restaurantes y en 2018 la cifra estaba en 3.700. Mientras que en el sector de supermercados, en 2010 había 972 establecimientos y en 2018 quedaban 793. Las proyecciones macroeconómicas de la industria alimenticia de Puerto Rico fueron organizadas por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos. Los datos de la economía chilena la estaremos revisando al regreso de esta pausa. La invitación es para que se mantenga en nuestra pantalla. Chile ha sido vendido como un modelo a seguir por su sistema neoliberal, todo esto debido a las supuestas ventajas que le ofrece el libre mercado y la inserción económica a este país suramericano. Sin embargo, las protestas de calle que han tenido lugar en varias ciudades y la respuesta represiva del gobierno frente a las demandas populares ponen en deuda la efectividad del modelo de apertura chileno. Vamos a mostrarles a continuación una radiografía de la economía del país y qué tan favorecida realmente está la población chilena. La protesta ciudadana para evadir el pago de servicio de metro en la ciudad de Santiago, en rechazo a la subida tarifaria del sistema, ha sido la punta del iceberg en una serie de reclamos acumulados por el pueblo chileno. Al actual gobierno conducido por el presidente Sebastián Piñera, también se le rechaza la inacción frente a la desigualdad social, la corrupción, la precariedad del sistema sanitario, la privatización de las pensiones y del sistema educativo, así como la concentración de riquezas. Por ejemplo, el sistema de pensiones, heredado de la dictadura, sigue sin entregar montos dignos a los jubilados. Según la Superintendencia de Pensiones, el promedio de las pensiones de vejez pagadas en agosto de 2019 fue de $220, es decir, poco más de la mitad del sueldo mínimo de $422 mensuales. Asimismo, el sistema de educación universitario, en su mayor parte privado, mantiene un esquema de mercado que le permite fijar libremente el monto de valor de las matrículas, mientras que a las casas de estudio superior del sector público se les redujo el aporte estatal. En cuanto al sistema de sanidad, a los trabajadores se les pide cotizar
7% de sus remuneraciones en el Fondo Nacional de Salud, la FONASA, o en el privado, que agrupa a las instituciones de salud previsional. Sin embargo, 14 millones de trabajadores afiliados en la FONASA critican la mala atención en hospitales y la larga espera para la atención médica. Igualmente, pese a que el gobierno suspendió el alza en las tarifas del Metro de Santiago, ya se había fijado un aumento del 10% en las cuentas del servicio eléctrico en todo el país y la población paga altos precios por medicamentos. Y según el último informe de cuentas nacionales del Banco Central, estamos hablando de Chile, hay más de 4.6 millones de morosos en este país, de acuerdo con un estudio de chiledeudas.cl, con soporte en datos del Banco Central, indica que más del 50% de los chilenos tienen sueldos menores a 500.000 pesos mensuales, lo que genera el sobreendeudamiento por los gastos corrientes. El estudio agrega que el promedio de morosidad por persona es de 2.5 millones de pesos, una cifra alarmante que supera 4 veces el salario. El estudio reveló que las deudas se adquieren 30% solo en bancos, 27% en casas comerciales, 15% en bancos de casas comerciales y a la vez 10% en casas de compensación y un 5% en casas comerciales y otras instituciones. Un endeudamiento responsable no debería superar el 50% de los ingresos mensuales del hogar. Y el actual ambiente económico del país del Cono Sur, al parecer, no es favorable para este sector empresarial. Vamos a ampliar los detalles a continuación. De acuerdo a la Superintendencia de Insolvencias y Reemprendimiento, entre agosto de 2018 y 2019, 1.132 empresas en Chile iniciaron un proceso de quiebra. La cantidad de casos constituye un aumento de 30% en contraste con el anterior periodo. Entre las principales causas que motivaron el quiebre empresarial se encuentran la debilidad del consumo privado, así como la alta cobertura de gastos ligadas a emprendimientos del sector comercio, como el precio de alquileres de locales, que en ciudades como Concepción llegan a 10 millones de pesos mensuales. El escenario también resulta desfavorable para las pequeñas y medianas empresas. De 66.755 empresas que figuran como morosas, el 86% están relacionadas con las denominadas pymes. Asimismo, los sectores que más resultaron afectados por la quiebra fueron la construcción y el comercio. Mientras tanto, las regiones metropolitanas Biobío y Maule concentraron la mayor cantidad de empresas en quiebras, con 727 casos en total. Comprar una vivienda en Chile es inalcanzable para el ciudadano promedio y usted acá se preguntará por qué sucede esto. Bueno, la Cámara Chilena de la Construcción realizó un estudio donde reveló que el acceso a la vivienda es severamente no alcanzable para el ciudadano promedio. Mediante el Índice de Acceso a la Vivienda, conocido como PIR, se realizó un cruce entre el ingreso promedio de los hogares y el valor mediano de una vivienda. El resultado muestra que una familia promedio necesita ahorrar el 100% de sus ingresos en un periodo de 7.6 años para poder obtener una casa o un departamento. De acuerdo con la Cámara de la Construcción, en el desglose por ciudades, Temuco destaca como el primer lugar del país donde es más difícil comprar una casa, con el PIR de 8.8, seguida de la ciudad de Concepción de 7.7 y la capital Santiago con un PIR de 7.4. También el informe señaló que la implementación de normativas de contención urbana es otro de los factores que influyen directamente en el alza del precio de las viviendas. En la próxima parte estaremos hablando del Reino Unido y también de Estados Unidos. Manténgase en nuestra pantalla.
El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron continuar sus negociaciones sobre un tratado de libre comercio entre ambos países. La oficina del gobernante británico, a través de un comunicado, informó que Johnson y Trump mantuvieron una conversación telefónica y el mandatario norteamericano lo felicitó por el triunfo del Partido Conservador en las elecciones generales que se realizaron el pasado jueves. El texto indica que los líderes discutieron sobre la enorme importancia de las relaciones entre Reino Unido y Washington y destacaron que esperan continuar la estrecha cooperación en temas como la seguridad, el comercio, incluida la negociación de un ambicioso acuerdo de libre comercio. A finales de septiembre se informó que Trump y Johnson acordaron firmar un convenio comercial para julio de 2020, mientras que el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, había declarado que Reino Unido está dispuesto a trabajar con Estados Unidos para firmar un acuerdo de libre comercio tras el Brexit, que está pautado para el próximo 31 de enero. Y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, visitará Japón el próximo viernes para reunirse con altos cargos del gobierno nipón. Ali Raibei, portavoz del gobierno iraní, informó que las discusiones de Rouhani se centrarán en la expansión de las relaciones económicas y en la discusión de otros temas de interés. El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Sayed Abbas Araghchi, aseguró que la reunión que sostendrá Rouhani en Japón es una buena señal de la relación que existe entre Tokio y Teherán. El viaje del señor Rouhani a Japón no tiene nada que ver con cuestiones como las negociaciones con Estados Unidos. Sin embargo, nuestros amigos japoneses suelen transmitir mensajes o iniciativas que damos la bienvenida y examinamos seriamente. El Banco Europeo de Inversiones BEI proporcionó 45 millones de euros a la empresa eólica Dalina. Todo esto para construir 3 parques eólicos en Portugal, según un reporte publicado en el sitio de la entidad bancaria. El proyecto, cofinanciado por el Banco Portugués de Investimento, posee una capacidad total de 96 megavatios en el norte y oeste de la nación europea y creará 240 empleos durante su primera fase. Los 3 enclaves están dispuestos en el norte y el oeste del país. La financiación del BEI ayudará a Portugal a implementar el Plan de Acción de Energía Renovable del gobierno, que prevé que el 80% del consumo bruto de electricidad del país que se generará a partir de fuentes renovables para el año 2030. Este proyecto contribuye al objetivo vinculante de la Comisión Europea de tener al menos 32% del consumo final de energía proveniente de este tipo de generación para el año 2030. Indonesia llevó a la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, para denunciar su política discriminatoria contra el aceite de palma. Agus Suparmanto, ministro de Comercio indonesio, a través de un comunicado informó que Indonesia envió oficialmente una petición a la Unión Europea para consultas el pasado 9 de diciembre. Esto significa la primera etapa de una queja ante la OMC. Los europeos consideran el aceite de palma como un biocarburante no sostenible por sus consecuencias en la deforestación. En consecuencia, en el contexto de la directiva RED II de la Unión Europea, decidió que el biocarburante a base de aceite de palma no podrá tenerse en cuenta para alcanzar los objetivos europeos de uso de energías renovables en el año 2030, por lo que instan a restringir su uso. La nominación del próximo primer ministro del Líbano se pospuso este lunes a medida que surgieron nuevas complicaciones en los esfuerzos para acordar un gobierno que se necesita con urgencia para sacar del país de una crisis económica desestabilizadora. El presidente del Líbano, Michael Aoun, aplazó hasta el próximo jueves las consultas parlamentarias que estaban programadas este lunes para elegir un primer ministro, luego de fuertes disturbios en la capital, en Beirut. La falta de consenso entre los partidos políticos, los comerciantes del país han advertido que la prolongada inestabilidad política puede causar escasez de alimentos. Hace días Beirut recibió alimentos y apoyo médico de Egipto
para la escasez de este tipo de productos en el mercado. La acción de Egipto se produjo después de que el primer ministro provisional del Líbano, Saad Hariri, enviara cartas a varios países para solicitarles apoyo financiero y así garantizar la importación de alimentos y materias primas. En ese entonces, Hariri pidió más financiamiento a la Corporación Financiera Internacional, que es miembro del Grupo del Banco Mundial, para ayudar al país a mantener sus importaciones. Y así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Recuerde visitar todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.